está el Blackboard. Ya, vamos a ver por otro lado. Vamos a ver si funciona por otro lado. A ver. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar un... Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ver si funciona la función de... No, si ha estado todo el día así. Compartir aplicación. Sí, esta funciona. Lo vamos a hacer en Excel. Compartir. Y lo vamos a hacer en Excel. Listo. Y vamos a ir aquí. Vamos a tirar una hoja. Bien. Vamos a colocar antecedente. Cambiar nombre. Base de datos. Guardar. Listo. Cuarta unidad. Los fallos. Vamos a tener que hacer el Excel. Ya. ¿Se ve ahí el Excel? ¿Sí? Ya. Entonces vamos a trabajar en el Excel ya que no se permitió trabajar. Entonces esta es la cuarta unidad. Cuarta unidad. Los fallos del modelo econométrico. ¿Okay? Los fallos en realidad debería ser en el modelo econométrico. ¿Ok? Bien. Bien, entonces los fallos en el modelo econométrico provienen básicamente del incumplimiento de las condiciones de Gauss-Markov. Se
producen por incumplimiento de las condiciones de Gauss-Markov. ¿Sí? ¿Hay problema con el audio? ¿Se escucha ahí? Ya. Ya. Ok. Bien, entonces los fallos básicamente se producen por las condiciones de Gauss-Markov. Las condiciones para recordar, ¿no es cierto? Recordar los supuestos de Gauss-Markov. Los más importantes son, ¿no es cierto? Los más importantes. Entonces, aquí tenemos el primero, número uno, modelo aleatorio. Esto es, y lo vamos a ir a buscar por ahí. Lo vamos a ir a buscar donde quedó en símbolo. Símbolos. Acá está. Este me sirve. Copiamos. ¿Cierto? Y ahí lo vamos a colocar. Modelo aleatorio es, y ahí lo vamos a colocar. Ya, este es el modelo aleatorio. Y acá, ¿no es cierto? Tenemos que, vamos a colocarlo de nuevo. No. Vamos a colocar acá de nuevo. Con sigma, lo dijimos, constante. Y, ¿no es cierto? Este otro, una variable aleatoria, normal, paréntesis, 0,1, cierre paréntesis. Entonces, el primer supuesto de las condiciones de Gauss-Markov era que el modelo aleatorio, que todos sabemos que es el resumen de lo que no conocemos, o es el modelo de lo desconocido, o es el modelo que no está en el modelo lineal, ¿verdad? En econometría tiene una sola manera de expresarse, y esa sola manera de expresarse es sigma por E sub J, donde sigma es una constante y E sub J es una normal. Entonces aquí parte el primer problema. Yo creo que ya muchos deben sospechar cuál es el primer problema. El problema es que no se cumpla. Y eso origina dos fallos. Entonces, si no se cumple, vamos a ver si está por ahí, sigma, perdón, vamos a colocar al revés, el burro primero. No se cumple E sub J, es decir, sea normal,
Y bueno, todo anormal puede ser llevado a una normal 0,1 para hacer la transferencia. Es decir, sea normal, entonces tenemos el primer fallo de, tenemos un fallo de especificación. Un fallo de especificación. Es decir, normalidad, fallo de la normalidad en los E sub J. Ahora, el E sub J es no observable. Entonces, aquí, ¿cierto? Se testean los EJ. Vamos a ver si está por aquí. Por acá está. Aquí está este. Copiamos. Entonces, estos son los que se testean en reemplazo del EJ. Se testean los EJ. Y eso origina 3 tests. El test de las rachas, el test Kolmogorov y el test Jarque-Vera. ¿Ok? Origina 3 tests. ¿No? Es rachas, el Kolmogorov, vaya Smirnov. Ahora en la Pascua va a estar de moda este caballero, Smirnov. Y el test Jarque-Vera, para grandes muestras. Jarque-Vera, son personas distintas. Y este el test de la racha, es para normalidad en los signos. Y este otro es normalidad en la magnitud, o sea, la parte cuantitativa. Y este otro es normalidad en grandes muestras. ¿Ok? Normalidad como universal. ¿Ah? ¿Ok? Bien, entonces aquí tenemos la primera condición de Gauss-Markov, decía que el modelo aleatorio tenía que tener esta forma. Una desviación estándar constante y una EJ, variable normal, 0,1. Entonces ahí ya tenemos los primeros problemas. ¿Qué pasa si el residuo no es normal? Entonces es el primer fallo y uno de los más importantes. Y ese tipo de fallo es un fallo de especificación, porque, bueno, tiene que ver con quién diseñó el modelo. Todo lo que tiene que ver con el diseño del modelo y sus variables se llaman fallo de especificación. Bien, la otra condición, ¿no es cierto?, ¿qué pasa si... No. La vamos ahí. La vamos a copiar de acá. Y lo pegamos. Entonces, aquí vamos a borrar este. Y si sigma es constante, se origina un fallo que se denomina el fallo de la heterocesticidad. Heterocesticidad. ¿Okay? Entonces, si sigma no es constante, se origina un fallo que se denomina el fallo de la heterocedasticidad. Y eso lo vamos a ver ahí con... Y le bastó.
ahí se acaba. Y esto lo vamos a ver, ¿no es cierto?, con el test de Goldfeld y Kwan. Y lo vamos a ver para pequeñas muestras y lo vamos a ver con el test de Park para grandes muestras. ¿Okay? Entonces ahí ya tenemos dos fallos. El fallo de la normalidad y el fallo de la heterocedaticidad. Y eso solamente con el primer supuesto. Recordar los supuestos de Gauss-Markov. ¿No es cierto? El incumplimiento de los supuestos origina los fallos. ¿Ok? Entonces vamos a ir al segundo supuesto. Segundo supuesto. El segundo supuesto, ¿no es cierto?, es que debe existir un modelo que tenga variables relevantes. ¿Ok? Bien, entonces, el otro supuesto es que el modelo debe contar con las variables relevantes. Si queremos tener buenos pronósticos, las variables tienen que ser relevantes y no variables irrelevantes. Entonces, para el test de Ramsey nos indicará, ¿cierto?, si se nos quedó afuera una variable relevante. Eso es peligroso porque si se nos queda fuera una variable relevante, digamos, el modelo es Y igual modelo lineal más modelo aleatorio. ¿Okay? Y ahí está todo la información. ¿No es cierto? Y tiene que repartirse entre el modelo lineal y el modelo aleatorio. Y ahí está toda la información. Nosotros para pronosticar usamos el modelo lineal. Por lo tanto, necesitamos que la mayor parte de la información de Y esté en el modelo lineal y no en el modelo aleatorio. Entonces, si hay variables que son relevantes y se quedan y no están en el modelo lineal, es fácil averiguar dónde quedaron. Quedaron en el modelo aleatorio. Quedaron en el modelo aleatorio. ¿Ok? Y como no podemos cambiar la distribución normal, esa variable relevante se va a quedar en la desviación estándar. Y si la variable relevante tiene relación con el valor de Y crece cuando Y crece, significa que la desviación estándar va a crecer. Entonces no vamos a tener una desviación estándar constante. Y vamos a caer en heterocedaticidad. ¿Ok? Que significa varianza distinta. ¿Dudas? Una variable que potencialmente explicaría el fenómeno tiene dos
opciones donde quedarse. Donde quedarse. 1. Se queda en el modelo lineal. Y todo ok. Ok. Todo ok. O sea, el investigador fue un investigador ducho, un investigador sabiondo, un investigador experimentado, y notó que estaba esta variable y la incorporó al modelo lineal. ¿Ok? La otra alternativa es la más peligrosa. Si no está en el modelo lineal, se irá al modelo aleatorio y se quedará, por lógica, no estaba ahí, la vamos a ir a buscar, se quedará en sigma, ya que no se puede quedar en la distribución normal. Copiar. Aquí, se quedará en sigma. No la pegó, vamos a ver. No nos va a ganar. Veamos aquí, si sacamos esta, copiamos. Ahí está, se quedará en sigma. ¿Ok? Y si esta variable por explicar en algo a Y, entonces está correlacionada con Y. Nada con Y. Y, por ende, cuando Y suba o baja, cuando, ¿no es cierto? Cuando Y sube o baja, lo mismo realizará esta variable relevante que ha sido ignorada. El resultado es que sigma deja de ser constante. Constante. ¿Estamos? Entonces, una variable cualquiera, una variable, por supuesto, de las relevantes, tiene dos opciones donde quedarse en el modelo econométrico. O se queda en el modelo lineal y aplauso, felicidad, ¿no es cierto?, porque está aportando, o se queda, si es ignorada, en el modelo aleatorio. Es así, siempre es así y siempre va a ser así. El problema de una variable relevante en el modelo aleatorio es que en la distribución normal no puede estar. Por lo tanto, no le queda otra que estar en la desviación estándar. Por lo tanto, cuando la variable crece, la desviación estándar crece. Cuando la variable disminuye, la desviación estándar disminuye. ¿Y qué va a ocurrir? Va a ocurrir un fenómeno que se denomina heterocedasticidad. ¿No es cierto? Porque hetero significa distinto. Distinta varianza. Distinta varianza. Distinta varianza. Entonces,
uno de los orígenes de la heterozasticidad es el haber ignorado variables relevantes que se van a quedar en el modelo aleatorio. ¿Ok? Vamos a ver. Copiar. Ahí está copiado. Entonces debe existir un modelo lineal. Me refiero al modelo lineal determinístico, ¿no es cierto? Entre paréntesis, el primero, que tenga las variables relevantes. Si no están las variables relevantes, se nos quedó alguien afuera y se fue a refugiar al modelo aleatorio, nos va a provocar muchos problemas. Entonces el test de Ramsey sirve para indicar si se nos quedó afuera una variable relevante. Bien. Copiamos y colocamos, vamos a colocar el número 3. 3. 3 debe existir un modelo lineal determinístico bien especificado. Funcionalmente. ¿Ok? Otro supuesto. Bueno, si no se cumple, ¿no es cierto? Vamos a copiar aquí. Copiamos. Pegamos. El test de show, ¿no es cierto?, nos indicará si tenemos una forma funcional adecuada. Este show es el cambio estructural. ¿Ok? Vamos a la ventana. Mucho ruido. Por ejemplo, es obvio que si hay un cambio estructural en el modelo, los datos anteriores no pueden predecir los futuros pronósticos porque los datos anteriores no tienen esa información incorporada. Por ejemplo, ahora hay un cambio estructural en las tasas, ¿no es cierto? Y esto es el origen, es el exceso de dinero que se le ha metido a la economía. Y como el exceso de dinero que se le ha metido a la economía genera en el corto y mediano plazo un exceso de demanda por sobre la oferta, bueno, el IPC se dispara. Entonces el IPC está sobreexcitado, el IPC está sobreexigido y está siendo sometido a un cambio estructural. Ya antiguamente uno veía tasas mensuales del 0,2, 0,3, 0,4, 0,1, hasta menos. Bueno, esa era una manera de manifestarse el IPC. Pero hoy día el IPC se manifiesta de otra manera. Entonces, los IPC antiguos, de hace 2, 3, 4 años atrás, ya no sirven para predecir los IPC futuros, porque el exceso de dinero que tiene la economía hoy día no estaba en esa época. ¿Okay? Hoy día el IPC sobrepasó 2 veces la meta del Banco Central. Por lo tanto, estamos enfrente de un cambio estructural. Entonces, los modelos econométricos que usaban el IPC hasta hace 2, 3 años atrás, esos modelos hoy día no sirven para predecir el futuro IPC.
por una razón bien sencilla. Esos datos de IPC antiguo no tenían incorporado los retiros de las AFP. Nos hacía así, ¿ok? Entonces, Chow nos indica si, Chow nos indica si hay cambio estructural. Y los cambios estructurales pueden ser, porque el señor está todavía por ahí rondando el espíritu de Steve Jobs, ¿ah? ¿Ok? En el sentido del cambio tecnológico, que de todas maneras va a venir. O bien, ¿no es cierto?, porque hay algún iluminado que cree por ahí que emitiendo billete la economía crece. Claro, como los iluminados del... Bueno, no voy a hablar mal, pero al otro lado hay un país que lo que más funciona es la máquina para fabricar billetes. Entonces hay algunos iluminados que creen que la economía crece fabricando billetes. Entonces eso le genera un enorme daño a la economía y lamentablemente, pero lamentablemente, todas las editoriales y todos los escritores y todos los publicistas de econometría jodieron, porque sus estudios nos sirven ya para predecir cuando hay contextos en que hay cambios estructurales. Entonces, la Argentina, por ejemplo, un modelo econométrico dura aproximadamente 5 años. ¿Por qué? Porque cada 5 años les da por cambiar el país. Entonces, se endeudan, se reestructuran, de repente viene Macri, de repente viene la Cristina, la Cristi, entonces hay cambios en el modelo económico, y los cambios en el modelo económico son cambios estructurales. ¿Ok? Incluso aquí también, si de repente les da por generar un salario por sobre la productividad media, también genera cambios estructurales. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el virus de los modelos econométricos que los hace inservibles y los deja para el gato? El virus se llama cambio estructural. Entonces, con una línea recta uno no puede predecir una curva. Eso no lo ha hecho nadie. ¿Ok? Y el test de Chow sirve para test de Chow, ¿no es cierto? Chow sirve para detectar a los iluminados. A los iluminados. Que creen que con un palito se arregla la economía. Iluminado. ¿Ok? Y siendo bien honesto, los modelos econométricos en esos países no sirven para nada. No, es muy difícil que tenga utilidad un modelo econométrico en esos países donde el cambio estructural es permanente. O sea, entonces, por ejemplo, yo creo que hubo que sacarlo antes, veamos. Curva. Entonces vamos a buscar aquí a línea recta. Entonces, ¿no es cierto? Si uno tiene una imagen de línea recta, aquí tenemos una imagen de línea recta. Veamos si la copia. A veces la copian, otras veces no. Vamos a ver. Vamos a ver si la copia aquí. No, no la copia. Lo copió. Ahí hay una línea recta. Entonces ahora vamos a preguntar por una línea curva. Línea curva. Curva. Y ahí tenemos líneas curvas. Esa es la línea famosa. Mira. Esa es la famosa línea NS, famoso en gestión de empresa. Vamos a ver. Veamos. Copiar.
pegar. No la copio. Veamos si la pega aquí. No, tampoco. Copiar. Ahí la trago. Entonces, el tema está en que, ¿no es cierto? Si uno tiene una línea recta, esta línea recta, que son los datos antiguos, supongamos, estos son los datos de la época Macri, y estos son los datos de la época Cristina. Bueno, los datos de Macri no pueden vivir o convivir con los datos de Cristina. No pueden predecir a Cristina porque no la conocen, no la sufrieron. Entonces, y viceversa. O sea, los datos económicos de Cristina nos sirven para un futuro gobierno, supongamos, de centro derecha en la Argentina. Los datos económicos de la centro izquierda nos sirven para los datos económicos para hacer proyecciones para la centro derecha. Eso es así, no sirven. Entonces, cuando hay cambios estructurales, como cambios importantes en las tasas de impuestos, en la forma en que se asignan los recursos, esos datos quedan marcados para siempre. Quedan marcados para siempre. Estos datos que están aquí no pueden predecir esta curva que está acá. Y viceversa. Esta curva que está aquí no puede predecir datos de una línea recta. Eso se llama cambio estructural. ¿Ok? Incluso gobiernos muy gastadores en recursos públicos, esos datos económicos no sirven para gobiernos conservadores. Y eso invalida los modelos econométricos porque los datos de ese modelo no tienen manera, no pueden los datos de gobiernos gastadores predecir el resultado de gobiernos conservadores. No pueden. Un modelo econométrico no es adivino, no tiene manera de enterarse de eso. Lo más probable es que siga proyectando lo mismo que contenía antes. ¿Ok? Entonces, debe existir un modelo lineal determinístico bien especificado funcionalmente. El test de Chow nos indicará si tenemos una forma funcional adecuada. O si se nos echó a perder el modelo. El test de Chow nos indicará, ¿no es cierto?, forma funcional adecuada. O bien denunciará si se nos echó a perder el modelo. Por ejemplo, ¿no es cierto?, en un estudio financiero, y todos estos modelos econométricos que estamos viendo en los TIC, que tienen la acción de LATAM o la acción de LAN, como quieran llamarle, ya no van a servir porque LATAM va a sufrir un cambio estructural fantástico. Y los balances de LATAM de hace 2, 3, 4 y 5 años atrás no tienen manera de poder predecir lo que va a venir. No tienen manera. Porque pertenecen a otro tipo de estructura societaria. ¿Ok? Bien, ¿dudas? ¿Dudas? Yes. En las relaciones humanas también. Gran entusiasmo al principio. Al cabo de un tiempo, la ley de los rendimientos decrecientes le baja el ánimo. O lo aplana. Por ejemplo, es la Teletón. Cada vez hay menos ánimo. Entusiasmo al principio, al cabo de un tiempo la ley de los rendimientos decrecientes le baja el ánimo o la aplana. Curva en S. S.
famosa curva en S. ¿Ok? Pasa con todo, ¿ah? Pasa con hasta jugadores de fútbol. El ánimo no es lo mismo al cabo de un buen tiempo después. Pasa con los Messi, los Alexis, en fin. Por eso que es tan importante las reinvenciones. ¿Ok? Pasa con las empresas también y pasa con los productos. Bien, dudas. ¿Dudas? Entonces tenemos el test de Ramsey para ver si se nos quedó alguien fuera de la micro o fuera del avión. El test de Chow, ¿no es cierto?, es el test de los iluminados, que creen que pueden cambiar, que viene una nueva arca de Noé, no sé, viene el diluvio, en fin. Entonces el test de Chow indica si hay un cambio estructural. Porque es re importante, porque resulta que los datos antiguos ya no sirven para predecir los datos futuros. No sirven, porque no tienen esos atributos. Y el test de la normalidad para saber si en realidad la cola de nuestro modelo es de distribución normal o no. Si no es de distribución normal, vamos a tener dos problemas. Porque la distribución normal está. El problema es la desviación estándar. Y si a la desviación estándar le da por achicarse, agrandarse, achancharse, vamos a tener un tremendo problema que se llama heterocedasticidad. Y si le da por tener compañía, vamos a tener otro problema que se denomina autocorrelación, que también ocurre. ¿Ok? Bueno, entonces ahí tenemos el tercero. Debe ser un modelo lineal determinístico bien especificado. Copiar. Bueno, vamos a ir a buscarla porque esa es muy buena. Curva modelo no lineal. Puede ser aquí está. Por ejemplo, estos datos que están aquí no permiten predecir esto que está acá. Estos que están aquí no pueden predecir lo de más allá. Ese es el problema de las curvas. Veamos. No la copió. Veamos si la copia acá. Tampoco. Copiar. Veamos. Bueno, no la copió. Ahí sí. Copiar imagen. Sí, esa es la que ocupo. Y en el Excel, la otra guardarla ahí en el disco, que no, también lo hago. En el Excel, vaya ahora al Excel. Mira, aquí está la famosa curva en S. En el Excel ponga control B. Control B. Corta. Control B. Sí, corta. Sí lo he intentado a ver si veamos ahora. ¿Sí? Ahí está parpadeando. Muchas gracias. Aquí está la curva en S. ¿No es cierto? Gran entusiasmo al principio y al cabo de un tiempo se aplana o se achancha. Entonces, estos datos que están acá abajo, en un modelo econométrico lineal, no pueden pronosticar esta mesura, no pueden pronosticar este aplaneamiento. ¿Cómo estos datos, con esta pendiente que están aquí, no pueden explicar las pendientes que están acá? Entonces, ahí tenemos un cambio estructural. A lo mejor este puede llegar a explicar hasta por aquí. Hasta por aquí podemos tener una curva exponencial. Pero esto que está acá, imposible de predecir. Y eso es lo que ocurre con el pensamiento lineal de muchos líderes que creen que la cuestión es lineal. Y no, la cuestión es no lineal. Como pasa con la pandemia, es no lineal. ¿Ok? Y hay muchos fenómenos así. El cambio climático es no lineal. Entonces, aquellos que toman decisiones lineales fallan en un contexto no lineal porque no hay manera de predecir.
4. Gracias por la asistencia técnica. 4. El otro es un poquito más complejo. ¿Ah? Con variables explicativas linealmente independientes. Linealmente independientes. ¿Ok? De decidir un modelo lineal determinístico bien especificado con variable explicativa linealmente independiente. Es decir, la covarianza, ¿cierto? Entre paréntesis de x sub i, coma, x sub j, tiene que ser, ¿no es cierto? Tiene que ser igual a 0. Mira cómo quedó el 0. 0. Ahí está. ¿Ah? O tender a ser 0. ¿Ok? El modelo no resiste que le pasen gato por liebre. Entonces, tiene que existir independencia lineal entre, ¿no es cierto?, xy y xj. ¿Ok? Y eso, de no cumplirse, se produce de no cumplirse, se genera el fallo de la multicolinealidad. ¿Ok? De no cumplirse genera el fallo de la multicolinealidad. Entonces, el problema de la multicolinealidad es que, ¿no es cierto?, genera sobrepeso en la varianza muestral. La vuelve un poco obesa. Y eso genera que las varianzas de los beta sean un poquito más gorditas, ¿no es cierto? Sean más grandes. Y eso va a generar, ¿no es cierto?, que falle todo el mecanismo de significancia. ¿No es cierto? Se nos cae la significancia de los betas. Y claro, con una varianza más grande vamos a tener mayores opciones a distintos resultados de los betas. Y vamos a tener intervalos de confianza más gorditos, más anchos. ¿No es cierto? Además, ¿no es cierto?, intervalos de confianza más anchos. De hecho, hay un test que tiene esto. Entonces aquí hay dos test más. Entonces aquí hay dos test para la multi. La multicolinealidad de las X. Tenemos el test de las regresiones parciales. Desde las regresiones parciales. Y eso significa sacar el R cuadrado, ¿no es cierto?, entre paréntesis de X y, XJ, cierre paréntesis. Entonces, si este es, ¿no es cierto?, mayor a 0,70, lo cual significa que el índice de correlación es 0,85, porque el índice de correlación al cuadrado es R cuadrado, por si acaso. Entonces, si el R cuadrado entre las dos es mayor que eso, tenemos multicolinealidad, perfecta. ¿Ok? Perfecta. Multicolinealidad perfecta.
Y hay una mala noticia. La mala noticia es que cuando hay multicolinialidad perfecta, los remediales que en econometría lamentablemente son soft, son remediales muy ingenuos, son remediales muy soft, que arreglan cierta cosita, como el cambio del procedimiento muestral, rotar la muestra, espaciarla en el tiempo. Mira, todas esas cuestiones, en el fondo son soft. El problema es que si nos da multicolinialidad perfecta y los remediales soft no arreglan el problema es que la variable que lo genera se tiene que ir sí o sí, porque no tiene mucho sentido seguir con un modelo econométrico autoengañándonos. No podemos arrastrar un modelo econométrico con multicolinealidad. Eso no se puede hacer. ¿No es cierto? Porque es como una piedrita en el zapato. Al cabo de 1 kilómetro vamos a tener morado. La multicolinealidad no tiene solución. No tiene. Así de simple. Al menos cuando es grave. No tiene solución. No queda otra que cercenar una variable. Entonces, si teníamos dos variables que quedaron y hay multicolinialidad, una se tiene que ir. Entonces vamos a quedar con un modelo multivariado con una variable. Y eso no es muy simpático para la nota. Y no es muy simpático para nadie. Por eso que hay que tener una gran cantidad de variables que salven del primer TIG. Porque se corre el riesgo de que la multicolinialidad se despache a una. La multicolinialidad es la única que elimina variables. Las otras hay que vivir con algo de hetero y hay que vivir con algo de autocorrelación. Pero la multicolinialidad no tiene vuelta. La multicolinialidad, cuando es grave, no queda otra que eliminar la variable que lo causa. Y mal, mal porque vamos a quedar con un modelo de una variable. ¿Ok? Entonces, el cuarto supuesto es de un modelo lineal determinístico bien especificado con variable explicativa linealmente independiente. Es decir, que la covarianza entre xy y xj sea próxima a 0. Nunca es exactamente 0. Por ejemplo, Chilito, el 38% de su comercio exterior depende de Chinita. Entonces, si Chilito se lleva mal con Chinita, Chaoski. Y cuando los chinos se resfrían, a nosotros nos da, nosotros caemos en la cama. O sea, la economía chilena hoy día depende mucho de China, así que hay que tratar de portarse bien con los chinos porque el comercio exterior chileno depende un 38% de China. Pero si China crece, Chilito también crece, no sé si exactamente la misma proporción, pero crece. En cambio, los caballeros del lado, me refiero al otro lado, que no tienen un gran comercio con China, la verdad es que tampoco tienen una locomotora que les arrastre la economía, aparte la máquina para fabricar billetes. Entonces, como no tienen locomotora que arrastre la economía, están ahí parados, porque las locomotoras que necesitan, a esas locomotoras le deben plata. Así de simple. Porque siendo bien honesto, los motores de la economía mundial son hoy día China, la Comunidad Económica Europea, Estados Unidos, Japón está plano, y creo que pare de contar. Y hasta ahí nomás llegamos. Y hasta ahí llegamos, no vamos, llegamos. En el siglo pasado, el océano más importante era el Atlántico. Hoy día, en el nuevo siglo, el océano más importante es el Pacífico. Entonces, no es que el estrecho Magallanes no valga nada, pero vale menos. ¿Okay? Los motores de la economía están en Asia hoy día. Y estar bien con esos motores te va ahí en la cola. Estamos como la cola del volantín. Por lo menos volamos. Bien, veamos el quinto. Vamos a tener que estirarnos los ojos nomás. Quinto. Eso no tiene vuelta. Es irreversible. Ya, quinto es, ¿no es cierto?, el problema de, bien especificado, con
bueno, aparte un modelo lineal determinístico bien especificado con residuos y aquí vamos a colocarle E sub J, ¿ok? Linealmente independientes. Entre sí, independientes, entre sí, es decir, ¿no es cierto? Bueno, y con las X, ¿no? Entonces, eso es covarianza. Vamos a colocar acá. Copiar, pegar y pegar. Entonces aquí le vamos a colocar covarianza del E sub I, E sub J, nos colocamos ahí, E J tiene que ser igual a 0. La covarianza entre los residuos tiene que ser igual a 0 y la covarianza del E sub I con el E sub I también tiene que ser 0. También tiene que ser 0. Bien, de no cumplirse, copiar y pegar. Tiene el mismo problema. Tiene el mismo problema. El fallo de no cumplirse, el fallo de no cumplirse, se genera el fallo de la autocorrelación. Autocorrelación de los residuos. Y tiene las mismas consecuencias que el otro. Que genera sobrepeso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al estar correlacionados los errores, cuando los elevemos al cuadrado, aparecen unos términos lineales, y si lo elevamos al cubo, aparecen otros términos lineales y al cuadrado. Entonces, la varianza se expande, y si la varianza muestral se expande, eso genera sobrepeso y genera varianza en los beta más grandes, y se nos cae la significancia. ¿Ok? Bien, ahí están los supuestos y los fallos. Entonces, resumen, de no cumplirse, excepto los supuestos de Gauss, raya Markov, expuestos antes, expuestos anteriormente. Entonces tendremos fallos de especificación. Fallos de multicolinealidad. Fallos de heterocesticidad. Y fallos de autocorrelación. Y esos serían los fallos al no cumplirse los supuestos de Gauss-Markov. De no cumplirse los supuestos de Gauss-Markov, entonces vamos a generar
fallos. Y esos fallos no nos van a permitir avanzar en tener un modelo econométrico robusto que nos permita pronosticar confiadamente. ¿Ok? Confiadamente. La mayoría tienen que ver con un ensanchamiento de la varianza. Aquí dijimos uno y falta el otro, el test de la inflación de la varianza. Inflación de la varianza, ¿ok? Justamente se llama de inflación de la varianza. Test de inflación de la varianza. Entonces, si no se cumplen los supuestos de Gauss-Markov, corremos el riesgo de tener fallos de especificación, fallos de multicolinealidad, ¿no es cierto?, fallos de heteroceasticidad y fallos de autocorrelación. Bien. ¿Dudas? ¿Dudas? Ya, bueno, entonces tendremos un break de 15 minutos, ¿no es cierto? Y volvemos a las 20:30. 15 minutos y volvemos a las 20:30 para ya entrar en los tests, porque lo que viene de aquí para adelante son puros tests. Me faltó decir el test de la autocorrelación, Darwin-Watson y el temible test de Hurst. Vamos a ver si lo vemos. O del rescalado. Y aquí faltó colocar el test. Test de Durbin. No Darwin, Durbin y Watson. Y para los valientes, el test de Hurst. Es con alta historia. Del rescalado. Desde Hurst, también llamado en Norteamérica como test del rescalado. ¿Okay? Listo. Desde el rescalado o desde Hurst. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tests. Eso es lo que tenemos por delante. 9 tests que hacer. Y por eso se llaman tests no paramétricos. Test no paramétricos. Bien.
¿Se escucha ahí? Ya, partimos entonces. Vamos al Excel. Bien, entonces acá tenemos una base de datos. Bien, dice empresa minera Cerro Colorado. Este es exacto. Entonces, empresa minera Cerro Colorado, digamos, su departamento de recursos humanos estudió los resultados logrados por sus trabajadores a partir de la evaluación del desempeño del periodo anterior. Parece que... tiene problema ahí. Y hay que desarrollar un modelo. ¿Cierto? Veamos. Tanto en planta y en instituto técnico, el departamento de recursos humanos se va a conocer la relación e impacto estatorial de la renta bruta anual. Esto nada que ver. Esto es renta. Renta bruta anual. Entonces ahí tenemos la renta bruta. Se quiere obtener un modelo para la renta bruta basada en la experiencia, los estudios técnicos, la evaluación del desempeño, experiencia en otra minera y la capacitación interna y capacitación externa. Y se le pide que elabore un modelo óptimo. Bien, entonces aquí tenemos las variables, 6 variables, y la remuneración bruta mensual. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es obtener el modelo óptimo. Obtener el modelo óptimo. Y sí, yo se lo envío. Se los enviaré. Ya. Bien, entonces vamos a obtener el modelo óptimo y para eso tenemos que hacer la primera corrida. Primera corrida. Primera corrida. ¿Ok? Entonces vamos a datos, análisis de datos, vamos a regresión, a aceptar y vamos a colocar la Y. Y. Ahí. Y ahora toca la X. Vamos para abajo y ahí tenemos la X. Nivel de confianza y no necesitamos todavía los recibos. No necesitamos todavía los recibos. Así que vamos a tener a aceptar. Y ahí tenemos los datos. Primera corrida. Primera corrida. ¿Ok? Bien, de la primera corrida tenemos algunos significativos, otros no. Entonces partimos por eliminar la variable 4. Aquí, ¿no es cierto?, eliminamos la variable 4. ¿Ok? La variable 4 es la más estadístico más chiquitito de todo. ¿Ok? Variable 4. Variable x4. Entonces vamos a la segunda corrida. Insertar
97, está bien. Listo. Vamos a la base de datos. Tuvimos la primera corrida. Vamos a copiar acá. Y la variable 4, ¿no es cierto?, no cumple. No cumple. Con ser al menos mayor a 1,8. No cumple. Vamos entonces a la segunda corrida. Segunda corrida. En la segunda corrida tenemos que tener la matriz. Copiamos, copiar, y pegamos la matriz. Y aquí el que se fue estudios técnicos. ¿Ok? Estudios técnicos se fue. ¿Ok? Y aquí vamos a colocar, vamos a colocar una columna más. Aquí le vamos a colocar Y, a este le vamos a colocar X1 para no perder la precedencia, a este le vamos a colocar X2, a este le vamos a colocar X3, a este le vamos a colocar X5, hacemos la relación, X6. Colocamos ahí, listo. Entonces X4 ya no está. ¿Ok? Bien, entonces vamos nuevamente a datos, análisis de datos, a regresión, borramos, y vamos a buscar la matriz verdadera. Aquí está la matriz verdadera. Entonces aquí vamos a colocar Y. Y lo vamos a hacer con rótulos. Rótulos. Listo. Y acá vamos a colocar, ¿no es cierto?, la matriz X1. H107, C107, D77, C77. Tienen los rótulos, los errores todavía no los necesitamos. Entonces aquí colocamos segunda corrida. Veamos qué pasó. Testé. Y tenemos que se nos va la variable X6 por irrelevante. Por irrelevante. ¿Ok? Entonces X6 es menor a 1,8. Entonces, chao. ¿Okay? Así que se va. Copiamos. Vamos a la base de datos.